Excelentísimo señor don Eduardo Serra Resac, señores académicos de número y correspondientes de esta academia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores miembros de la Fundación de las Ciencias y las Artes Militares, señoras, señores, amigos todos, buenas tardes y bienvenidos a este acto solemne con el que la Academia de las Ciencias y las Artes Militares da comienzo formalmente al curso académico 2021-2022. Se abre la sesión. Tiene la palabra el señor académico secretario para la lectura del resumen de nuestras actividades. Con su permiso, señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos del Instituto de España, de la Academia de la Ciencia y el Arte Militares, autoridades, compañeros, amigos, reciban, señor ministro Serra. El secretario tiene el honor de dirigirse a este auditorio para dar testimonio de lo realizado por los académicos en el curso 2021 y de lo realizable en el curso 21-22. Son los académicos quienes impulsan esta institución. Este curso pasado ha sido una prueba para todo el mundo, debido a la terrible pandemia que aún se mantiene y especialmente en las poblaciones más humildes. Por ello queremos agradecer a cuantos con riesgo, con sacrificio, sin medios, lucharon en los primeros momentos de forma ejemplar contra la enfermedad y ayudaron con valor a las víctimas y que aún siguen en ese esfuerzo. La Academia de las Ciencias y las Artes Militares hoy sigue haciendo realidad, a pesar de los pesares y apoyados en los valores y en la tecnología, nuestro lema Scire, Conoscere e Invenire. Constatamos el profundo pesar por el fallecimiento del coronel del Cuerpo de Sanidad, ilustrísimo señor don José Ramón Navarro Carballo, académico de número, medalla 16 de esta academia, que falleció el pasado 14 de julio. De su obituario extraigo las primeras palabras que el presidente de la AM y académico de número, excelentísimo señor general de división, don Jesús Argumosa Pila, ha escrito sobre él. Ha sido uno de las mejores personas que he tenido el honor y la satisfacción de conocer, con cualidades profesionales y humanas asombrosas, de profundas convicciones religiosas. Ha sido siempre un hombre honrado, íntegro, transparente, infatigable y con un amplio y profundo conocimiento de sanidad y también de la milicia en su más extenso significado. Me permito añadir que los que tuvimos el honor y la suerte de conocerlo y quererlo, le damos gracias por su prolífica vida al servicio de España y por su ejemplo. Esta academia, hasta la fecha, la componen 29 académicos de número y 7 académicos de número electos. De ellos, 2 por razones de la COVID-19 han retrasado su ingreso a octubre y noviembre de este año. Los 5 restantes lo harán durante el año 2022. En cuanto a académicos correspondientes, son ya 62 los incorporados y trabajando a buen ritmo. Con todos estos académicos, la Academia mantiene su estructura de las distintas áreas de conocimiento, en sus secciones de pensamiento y moral militar, futuro de las operaciones militares, prospectiva de la tecnología militar, historia militar, arte militar y diccionario biográfico militar. La Academia mantiene el esfuerzo cumplido hasta hoy de publicar 1 o 2 comunicaciones de académicos cada semana en la página web y realizar al menos una actividad cada semana de las lectivas del año en curso. Así, como resumen de lo elaborado en el curso 2021, mencionaré que la primera comunicación de este curso, el 3 de septiembre de 2020, la realizó precisamente nuestro coronel Navarro y trataba sobre la fundación de la Legión, tema de interés ya que celebramos el centenario de este cuerpo. En total, las comunicaciones han sido 66, a pesar de la pandemia. Hemos publicado 8 boletines que distribuimos a los académicos y seguidores de la Academia, 4 libros, Principios y Valores, la Ética, el Anuario de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, los Anales de la Academia y Semblanza y Pensamiento de Militares Españoles.
Otras actividades han sido la apertura solemne del curso 2021, 8 conferencias, 6 jornadas, 4 mesas redondas, 3 presentaciones de libros, una audición musical, un encuentro universidad-empresa y una muy amena entrevista al pintor y académico Augusto Ferrer Dalmau, así como 2 cafés en la ACAMI, en los que pretendemos acercar las investigaciones de profesores y catedráticos de universidades a patronos y otras instituciones. Estas cafés se celebran en número reducido de asistentes y siguiendo la regla de Chatham House, por eso no tienen ninguna publicidad. Para finalizar, hemos asesorado al Instituto Nauta en la organización de 3 conciertos de piano bautizados 1781 Tributo, en homenaje a los 240 años de la batalla de Pensacola, Bernardo de Gálvez, y las relaciones de España con las colonias inglesas y con los Estados Unidos de América. La participación de la pianista internacional María Dolores Gaitán, marca España, tuvieron lugar en el Real Casino de Madrid, en el Teatro Principal de Mahón y la Fortaleza de la Mola, y por último en el Alcázar de Segovia. Para conocer las futuras actividades, continúo con los conciertos 1781 Tribut, porque van a tener continuación en la Catedral de San Agustín, ahora retrasado y todavía retrasado la posibilidad de viajar a Estados Unidos por una decisión del presidente Biden y bueno, vamos a llegar un mes más tarde de lo previsto, pero se van a hacer. En San Agustín, en la catedral, que va a ser retransmitida a todo Estados Unidos, y San Petersburgo, finalizando el último concierto en la Catedral de Málaga a finales de diciembre. La Catedral de Málaga, cariñosamente llaman la Manquita, los malagueños, porque parece ser que parte del dinero que iba a ir a la construcción de esa segunda torre, el rey Carlos III decidió acertadamente que fuera para Bernardo de Gálvez y para las colonias. Entonces, no es mejor sitio que ese para clausurar estos conciertos en este sitio. En total, vamos a tener 33 actividades públicas. A destacar, presentación de los 5 tomos de la obra del pensador militar Antonio García Pérez, en los que se recogen cerca de 250 artículos publicados en diferentes medios de comunicación y editado en colaboración con Iberdrola. Como novedad, se editarán 14 Minervas, que son grabaciones breves que ha ideado la sección de arte militar y que recogerán la descripción y explicación de un bien cultural militar y en la que estamos o vamos a participar todos los académicos, no solo los de la Academia la sección de arte militar, querida Presidente. Para finalizar este resumen de actividades realizadas y por realizar, agradecer a los académicos su impulso, su generosidad, sus numerosas sugerencias y las necesarias correcciones a vuestro secretario. La Fundación de la Ciencia y el Arte Militares fomenta la divulgación del legado de la Academia, la actividad callada de su patrono delegado, los patronos EINSA, Escribano, Everis y TSD, los patrocinadores General Dynamics Santa Bárbara, Iberdrola, Indra, ISDEFE e ITP, comparten de forma generosa objetivos y fines de la Academia y merecen nuestro agradecimiento por lo realizado y, sobre todo, por lo que vamos a hacer posible con el esfuerzo de todos en este curso. A aquellos colaboradores de la Academia, algunos aquí presentes, gracias por vuestra ayuda como apoyo en los medios de comunicación social, en protocolo y en la Secretaría. Jóvenes entusiastas. Es un honor y una suerte ser el secretario de esta institución. Esta Academia, como Academia Española, ruega a los santos patronos de España, la Inmaculada Concepción y Santiago Apóstol, que sigan velando por todos. Señor Presidente, he dicho. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el académico de números, señor Peri Paredes, para que presente al conferenciante. Señor Ministro, señor Presidente, la Academia de las Ciencias y las Artes Militares se honra con la presencia del excelentísimo señor don Eduardo Serra Reixac en este acto de apertura del curso académico 2021-2022. Es así pues, señor Ministro, el agradecimiento de todos los miembros de la Academia por aceptar la invitación
a dictar la primera lección del curso. Para la práctica totalidad de los presentes en esta sala o conectados a través de los medios de difusión de la Academia, su persona es ampliamente conocida por su condición de antiguo ministro de Defensa. Al ser así, me permitirá que, en la más pura tradición militar, le mantenga el título de ministro al dirigirme a su persona. Quien lo fue, nunca deja de serlo. Las referencias personales que conservo del ministro Serra se remontan a 1971, algunas de ellas vinculadas a mi familia, otras relacionadas con compañeros de la carrera naval. Don Eduardo Serra es teniente de Infantería de Marina, y las más con su etapa como titular del Departamento de Defensa, en la cual tanto el actual jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante López Calderón, el general Domínguez Buch, presidente de la Academia, o yo mismo, fuimos consejeros militares en su gabinete técnico. Podría traer a colación anécdotas de aquel tiempo que definen la personalidad del señor ministro, como la de memorizar 2 folios de densa literatura con una sola lectura para hacerlo en apenas unos minutos antes de una conferencia y dictarla sin corrección alguna, o usar un lápiz graso bicolor, hoy en desuso, para subrayar el libro de la herencia de un imperio roto del embajador Olivier, que tuvimos el honor de conocer a través de usted. Sin embargo, me ceñiré a los hitos de su currículum vitae, que en el ámbito académico en el que estamos es lo que tiene especial significación. Eduardo Serra se formó en el Instituto Ramiro de Maeztu, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1968 e ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 1971 con el número 1 de su promoción. A partir de esa fecha, la trayectoria profesional de Eduardo Serra es una concatenación de éxitos tanto en el sector público como en el privado, donde fundó y dirigió grandes empresas en el más puro sentido de la palabra, esto es, asumir los riesgos que supone afrontar lo desconocido. Todos ustedes los podrán encontrar en la amplia biografía del señor ministro, en la profunda y intensa información que produce la red de Internet. Sin embargo, quisiera llamar la atención de los presentes sobre 2 rasgos presentes en toda la trayectoria pública del ministro Serra: la lealtad institucional y la pasión por la innovación. La lealtad institucional, como sucede en la milicia, requiere un elevado grado de imparcialidad y equilibrio. Imparcialidad que demostró durante el ejercicio de sus funciones como alto cargo bajo 3 administraciones dirigidas por diferentes partidos políticos. Y un equilibrio que durante ese periodo tan bonancible de la historia de España, que fue la transición. Durante ese tiempo contribuyó a una mesurada evolución de 3 ministerios militares hacia el Ministerio de Defensa, al asumir primero las tareas que llevaba a cabo el almirante Liberal Lucini, el que fuera primer jefe de Estado Mayor de la Defensa y primer subsecretario de Defensa, y posteriormente las del general Santos Peralba, después jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, como subsecretario de Política de Defensa, lo que hoy sería la Secretaría de Estado. Con este telón de fondo de servicio público, nada es de extrañar que en su trayectoria posterior se encuentren compromisos sociales y patronazgos. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior, el Real Instituto Elcano, el Museo del Prado, la Asamblea Atlántica, la Real Academia del Mar, la Academia Europea de las Ciencias y las Artes. La pasión por la innovación del ministro Serra está presente tanto en el sector público como en el privado, y con igual importancia en el entorno tecnológico como en el social. Muestra de ello fue la puesta en marcha de programas de armamento y material para la modernización de las Fuerzas Armadas, la adopción de novedosas metodologías para la financiación de la defensa o la reorganización de los estudios de Estado Mayor en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. En el ámbito privado, la apuesta por la expansión por la telefonía móvil, las nuevas tecnologías o la pasión con la que hoy se entrega a otras iniciativas de la sociedad civil, como España Transforma, o la difusión de los 1.785 motivos por los cuales un noruego le gustaría ser español. Señor ministro,
Esta audiencia está deseosa de escuchar sus palabras. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Eduardo Serra Resá para que imparta la lección inaugural del curso académico 2021-2022. Señor presidente, excelentísimos, ilustrísimos señores, señoras y señores. Para mí, de verdad, es un honor estar hoy aquí con ustedes. Quiero que, por tanto, mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, al general Domínguez Buch como su presidente, que es el que tuvo la amabilidad de cursarme la invitación, y a todos ustedes por su presencia aquí, y que espero no defraudar. Como recoge el título de esta conferencia, me querría referir a dos polos que muchas veces se confunden. Por un lado, la institución, que son las Fuerzas Armadas, y por otro lado, el estamento militar como miembros que componen dicha institución. Y digo vistas por un civil, que es la condición que tengo, aparte de mi carácter de teniente de Infantería de Marina, por lo que las trufaré con algunas cuestiones, si ustedes me lo permiten, cuestiones personales, que si tiene alguna justificación es porque creo que he sido el civil que ha estado más tiempo ocupando altos cargos del Ministerio de Defensa. En total, 10 años, 2 de subsecretario, 4 de secretario de Estado y 4 de ministro. Como subsecretario, querría empezar contándoles casi una anécdota que acaeció durante la toma de posesión. Todavía el Ministerio de Defensa, hablo del año 82, estaba en era un arrendatario de parte del Cuartel General del Aire, el antiguo Ministerio del Aire, en la Moncloa, y había una expectación, desde luego para mí insólita, pero creo que no solo para mí. Había muchísimos militares de alto rango y el ambiente, no diría gélido, pero sí les diría era muy tenso. El ambiente era muy tenso. Un general lo suficientemente cerca para que pudiera oírlo y lo suficientemente lejos para que no pudiera darme por aludido, dijo algo así como: esta faena, no dijo faena, esta faena no nos la habían hecho ni en la República. La faena era nombrar un subsecretario civil. En la República, como saben ustedes, había habido ministros civiles, pero no subsecretarios. Ese ambiente tenso de los militares se correspondía con un recelo por parte de los civiles casi paralelo. Recuerdo que el entonces ministro me dijo: ten mucho cuidado con el director general de Armamento y Material porque quería tu puesto y debe estar enfadado con... El director general de Armamento y Material era el general Víctor Castro San Martín, que para los jóvenes de la época simbolizaba, era algo como un mito, había sido el que había descubierto una operación que era la operación Matesa, de una exportación irregular de telares y lanzadera, y me pidió insistentemente ser recibido. Yo en aquel tiempo no tenía, en aquel momento no tenía ni despacho, pero en fin, le dije: esta tarde, ¿te parece bien a las 5? Y él me dio la primera lección. Me dijo: no sabes lo que me alegro de que hayas venido aquí y mi idea será servirte como así hizo, con toda lealtad durante el tiempo que estuvo en ese cargo de director general de armamento. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de febrero del 82, había muchos que habían hecho la guerra civil personalmente y estaba a punto de abrirse la causa 281
que era la motivada por los acontecimientos del 23 de febrero, de manera que había razones para el ambiente tenso y quizá también para el recelo. Yo creo que hacia los civiles se podía distinguir una doble distancia, una por el hecho de ser civiles y dos por el hecho de ser miembros de partidos políticos. Esta segunda condición nunca tuve el honor de tenerla, por lo cual yo, digamos, la mía era distancia de primer grado, no de segundo. También hay que entender la posición ideológica de los militares que habían ganado la guerra civil. Si uno se siente legitimado por determinados acontecimientos, no se puede no tener en cuenta la legitimidad que suponía el sentirse victorioso de una contienda. Además, los militares habían sido los depositarios de la misma y se consideraban en aquel tiempo, luego hablaré más de eso, se consideraban como el estamento básico y decisorio. Y también, por qué no negarlo, una cierta lealtad personal a Franco, al que había sido hasta el año 75 jefe del Estado. Pero yo creo que ya desde aquel momento se inicia una doble tendencia. Por un lado, una tendencia de sustitución de militares por civiles en el Ministerio de Defensa, que alcanza su paroxismo años después, cuando se nombra a un civil como director general del servicio militar. Y la segunda era la sustitución de funciones que venían realizando los antiguos ministerios militares, cuarteles generales entonces, por el Ministerio de Defensa. Yo creo que las dos partes tenían su parte de razón. Los cuarteles generales habían acreditado que sabían hacerlo, por qué cambiar, y los representantes del Ministerio de Defensa entendían que al ministerio le era más fácil tener una visión de conjunto. Puedo decir que no fueron pocos, sino muchos militares los que me mostraron su preferencia de que hubiera civiles, porque podía haber una mayor neutralidad olvidándose del color del uniforme de cada uno. En aquel tiempo, como subsecretario, compartía la subsecretaría, lo ha dicho el almirante, con el almirante Liberal, que había sido el primer subsecretario del Ministerio de Defensa, y a mí se me había encargado la parte del armamento, del material y de los presupuestos. La parte política y la parte personal la seguía teniendo el almirante Liberal, que pasó a denominarse subsecretario de Política de Defensa. Se han citado las preocupaciones por adquirir sistemas de armas más modernos. España tenía entonces un ejército numeroso, pero un ejército mal equipado. Y era voluntad del gobierno atender la necesidad de las Fuerzas Armadas en la medida que fuera posible. Para aquello se dictó, muchos de ustedes la recordarán, la Ley de Dotaciones Presupuestarias de las Fuerzas Armadas, aunque luego nunca llegó a tener cumplimiento, y perdón por la redundancia. Pero en esas adquisiciones de material, es verdad, me preocupaba mucho. Yo había pasado un tiempo en el Instituto Nacional de Industria, había pasado un tiempo como jefe de gabinete de dos ministros de Industria, y me parecía que España no podía perder la oportunidad de modernizar su armamento, pero no solo su armamento, su capacitación tecnológica. Se crearon entonces una oficina de compensaciones para obtener ventajas, no para las Fuerzas Armadas, sino para el conjunto de la sociedad española, y se creó la oficina de compensaciones, que empezó denominándose del F-18, pero luego tuvo carácter general. En aquel tiempo, y por razón de esas adquisiciones, de momento tuve que ir con mucha frecuencia a los Estados Unidos, y la verdad es que fue ocasión para dar a conocer a Estados Unidos que era lo que se podía llamar, sin ninguna pretensión, la nueva España que había nacido con la transición. Esa costumbre
luego se continuó como secretario de Estado. No se imaginan ustedes, o mejor, muchos de ustedes se imaginarán la sorpresa que suponía la explicación del cambio que se daba de España en los Estados Unidos. No solo para las Fuerzas Armadas norteamericanas, los servicios de inteligencia, el Departamento de Estado, era una sorpresa casi continua. Tampoco les tengo que decir, tampoco era ajeno al tema crucial de aquel ministerio, el ministerio Oliart, que era el proceso 281 por los acontecimientos del 23F. Y tampoco lo era el tremendo rosario de asesinatos y de consecuentes funerales infligidos a muchos miembros de las Fuerzas Armadas por la banda terrorista ETA. Había algunas otras funciones residuales que creo que por no tener acomodo mejor, sí con gusto se habían pasado al Ministerio de Defensa, en concreto a la subsecretaría, como era el caso de la cría caballar, de la que luego les hablaré porque también hay una anécdota curiosa que a mi modo de ver refleja la esencia del cambio que en ese periodo, que podemos decir del 82 al 2000, tienen las Fuerzas Armadas. Una anécdota de aquel tiempo. Los socialistas ganan las elecciones el 28 de octubre del 82, pero no toman posesión hasta el 4 de diciembre. Yo era un subsecretario de Defensa que nunca había ido a la Moncloa y nunca había conocido al que entonces era presidente del gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo. Un buen día me llamó educadamente: ¿puede usted venir a la Moncloa? Presidente, si me lo manda, no es que pueda, es que estoy allí. Y a las 4 de la tarde me recibió él solo en el despacho y a los 2 minutos apareció, lo que a mí me parecía increíble, apareció el líder de la oposición y reciente vencedor de las elecciones, que era don Felipe González, y le dijo: me gustaría que explicaras a Felipe González por qué vamos a comprar los F-18 cuando el PSOE era partidario de un avión de combate que era el Tornado, un avión europeo, pero que no realizaba las labores de combate y ataque como las realizaban los aviones americanos, tanto el F-18 como el F-16. No habían pasado 15 segundos cuando el presidente González me dijo: no sigas, vamos a comprar los F-18. Todo esto lo digo porque en medio del estruendo de las disputas políticas, por lo menos en aquel tiempo, y quiero pensar que no solo, la realidad era mucho más sencilla. El acuerdo en aquel caso costó, ya les digo, 30 segundos. Felipe González me dijo: lo único que queremos es ser nosotros los que hagamos la compra. De manera que en aquel tiempo la fecha límite de la carta de oferta eran el 15 de diciembre y me dijo: y con que lo retrases hasta el 31 de enero será suficiente. Conseguimos una prórroga hasta mayo y en mayo se adquirieron por fin los F-18, aunque en número ligeramente inferior al previsto, eran 84, se compraron 72, lo que originó un gran disgusto en el Ejército del Aire. Otra cuestión que supongo que les hará saber algo que todos pensamos, es la importancia de la defensa. En aquel tiempo me llamaron de la Embajada de los Estados Unidos porque iba a hacer un viaje secreto a Madrid. Lo puedo decir porque han pasado los 25 años para descubrir los papeles secretos. El secretario de Estado, que era el general Alexander Haig, y nos reunimos en secreto en un chalet del norte de Madrid y me preguntó quiénes eran los socialistas. Mi respuesta fue: son unos nacionalistas, exigirán determinadas cosas, pero no van a poner en riesgo la consistencia
de la Alianza Occidental. En aquel tiempo, aunque no se diga, ya éramos miembros de la Alianza Atlántica desde mayo del 81, que nos había metido el gobierno del señor Calvo Sotelo, aunque luego se adquirió carácter definitivo e irrefutable desde el referéndum del 86. Si tengo que sacar honestamente alguna conclusión de aquellos 2 años de subsecretario, les tengo que decir, los militares no eran lo que nos habían dicho. En los ambientes universitarios de aquellos años 80 o 70, 80, se hablaba de los militares con un absoluto desconocimiento de causa, a pesar de que en aquel tiempo el servicio militar era obligatorio. En los ambientes, en las élites madrileñas, el desconocimiento que había sobre los militares era asombroso. Y sin solución de continuidad pasó en 84, en febrero de 84, a ser secretario de Estado de Defensa. También otra sorpresa grata, yo conozco al que iba a ser ministro de Defensa, Narcís Serra, en casa del que era ministro de Defensa, Alberto Liar. Y había un tácito entendimiento, a pesar de que representaban los dos partidos políticos teóricamente enfrentados y desde luego que habían contendido en las elecciones. El tema en aquel gobierno ya no era el 23F, el tema era la OTAN de entrada, ¿no?, que había sido el eslogan electoral del PSOE en las elecciones de octubre. Anécdota al canto. Los Estados Unidos, preocupados de que España, el partido del gobierno de España iba a salirse de la OTAN, mandaron ni más ni menos que al secretario de Defensa, Caspar Weinberger, en marzo del 83, es decir, apenas pasados 3 meses de la toma de posesión. Fue sorprendente, yo nunca había estado en una conversación de ese estilo, pero el ministro Serra, Narciso, me pidió que estuviera delante. Y entendí, porque yo fui naturalmente un convidado de piedra, no abrí la boca, pero solo mi presencia creo que evitó el que hubiera un enfrentamiento más radical entre los dos. En todo caso, el aire se cortaba también con un cuchillo. Se reclamó que Estados Unidos cambiara a su embajador en España y de modo no violento, pero sí seco. El secretario Weinberger dijo: no sé si sabe, señor ministro, que a los embajadores de los Estados Unidos los nombra el presidente con la aquiescencia del Senado. Y no hubo más que hablar. Terminó esa reunión y al día siguiente, en el cuartel general del Ejército, seguíamos sin tener sede propia el Ministerio de Defensa. En el cuartel general del Ejército se le dio una comida de desagravio en medio de unos cuadros que a muchos de ustedes les resultarán familiares de Snyders, escenas de caza de Snyders, y se le dio un almuerzo. Éramos 6 personas, 3 norteamericanos y 3 españoles, al cabo de los cuales el señor Weinberger me dijo: ¿usted sabe quién soy yo? Pues por supuesto, pues, yo sé quién es usted. Si su país algún día tiene algún problema serio, usted me lo dice a mí. Y si no me lo dice a mí, porque viajo mucho, se lo dice a este señor, que era un civil del Pentágono. Su nombre era Ronald Loder, luego haré referencia a él. Era el hijo de Steve Loder, que además de ser la dueña de la empresa de perfumes, era la tercera contribuyente al Partido Republicano de los Estados Unidos. Por tanto, en aquella época yo empiezo a participar en funciones políticas. Esa reunión con Weinberger fue la primera y luego tuve muchos contactos ulteriores con este Lauder, y también administrativas. Se hizo por entonces una reestructuración del Ministerio de Defensa, donde el almirante liberal pasó de ser subsecretario a ser jefe del GEMAT y yo pasé a ser secretario de Estado. Y seguía ocupando básicamente de lo mismo, más esas funciones políticas, y una nueva,
con también anécdota al canto. La nueva era encargarme de la infraestructura. Entonces llamé a los jefes de Estado Mayor, les pedí que me dijeran cuántas hectáreas tenían las Fuerzas Armadas. Yo había leído un libro en la universidad que se llamaba Los monopolios en España, del profesor Tamames, y allí explicaba los grandes latifundistas españoles tenían más de 20.000 hectáreas. Yo tenía una cierta curiosidad, no malsana, de saber las Fuerzas Armadas cuánto tenían. Y me dijeron, no hace falta ninguna novedad, está todo perfectamente registrado, tenemos 90.000 hectáreas. Bueno, pues de acuerdo, pero como es un capricho, vamos a informatizarlo, vamos a ver cuánto tenemos en total. Era entonces director general de infraestructura una persona extraordinaria y excepcional, que era el general Valentín Barriga Díaz, y le pedí que me hiciera una hoja modelo de cada inmueble en poder de las Fuerzas Armadas. Situación, calificación urbanística, destino militar, extensión. Y le dije, vamos hoy abogado, pon el título de adquisición. Al cabo de una semana me trae la hoja y veo que en el título de adquisición hay una P. ¿Qué es P? Me dice, yo, secretario, soy ingeniero, no sé, pero supongo que es permuta, pues debe ser permuta. Y la E, pues debe ser expropiación, expropiación. Y la V, pues debe ser venta, pues debe ser venta. Y la C debe ser compra. No, general. Si apuntamos la compra, no apuntamos la venta. Y si apuntamos la venta, no apuntamos la compra. Se fue a verlo y en el siguiente despacho, la C no era compra. Yo tenía bastante reciente saber los títulos de adquirir la propiedad en el artículo 609 del Código Civil, que era lo que algún tratadista había llamado el derecho común orquestado. Pues el sentido común orquestado, el sentido común dice que se pueden adquirir los bienes mortis causa o inter vivos, gratuita o onerosamente, y ahí salía un modelo. Ahí estaba la compraventa, pero ¿qué era la C? Y eso para mí fue un descubrimiento. La C era conquista. Al cabo de unos meses, los jefes de Estado Mayor me trajeron el resultado de haber informatizado las propiedades. El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, no tenían 90 y tantas mil hectáreas, como se me había dicho, tenían 140.000. Más de un 50% de exceso sobre lo que estaba, se estaba pensado. Esa C de conquista, que era el título de adquirir de más de la tercera parte de los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas, conquista básicamente la Reconquista. El Alcázar de Toledo, que por otro lado en aquel tiempo sonaba más, se trasladó el Museo del Ejército, se había conquistado durante la Reconquista. Entonces, cuando los universitarios, los juristas, despreciaban de alguna manera la importancia de la fuerza, a mí me parecía que si no hubiera sido por la fuerza, esos bienes no hubieran sido nuestros. Y, sin embargo, había que tener consideración de ese modo de adquirir que en cuanto llega el poder constituyente lo suprime. Naturalmente, un poder constituyente no puede reconocer la conquista como modo de adquirir, porque sería el negar fuerza de ley a todo lo demás. Pero sí me pareció, y el que mejor lo recoge siempre ha sido Cervantes en el famoso discurso de las armas y las letras, al que luego me referiré brevemente. Puedo decir que creo que en aquel tiempo había, en el cómputo de las propiedades inmuebles, había más pulcritud que exactitud. Se creó una gerencia de infraestructura de la defensa que ha dado, puedo decir, al cabo de 30 años, mucho menos resultado del esperado. En resumen, para mí, la época de secretario de Estado, hasta julio del 87, viene a significar la importancia militar, la importancia política, la importancia internacional de las Fuerzas Armadas.
Es decir, aquella visita que les decía de Weinberg era el darse cuenta, aparte de la importancia, ese patrimonio que les he referido, es el segundo más grande de Europa después del ejército de tierra alemán. Es decir, que es otro motivo de ver hasta qué punto se encontraba España como uno de los grandes países europeos, esta vez medido en propiedades inmuebles de las Fuerzas Armadas. Me gusta recordar a este respecto, muchas veces para vencer ese crónico pesimismo que nos invade. El emperador Diocleciano, el año 295 de nuestra era, divide el Imperio Romano en 6 diócesis: Germania, Britania, Galia, Hispania, Italia y África. África se pierde en el siglo VII y quedan 5. Esas 5 diócesis de Diocleciano son hoy los 5 PIBs más importantes de la Unión Europea. De manera que, ojo, que si llevamos 2000 años estando aquí con distintos nombres, esto no va a desaparecer mañana. Esa seguridad me lo dio básicamente esa época de secretario de Estado. Yo no querría ocultarles en que durante ese tiempo, en los viajes a Estados Unidos, les explicaba el cambio social que había tenido España en los años, digamos, desde la transición, entonces en aquel cuarto de siglo que había transcurrido. España había pasado de ser un país pobre a un país rico, había pasado de ser un país rural a ser un país urbano, de ser un país agrícola a ser un país industrial y de servicios, de ser un país religioso a ser un país políticamente laico, pero sobre todo de ser un país aislado a ser un país plenamente integrado en el mundo y en concreto en el mundo occidental. Yo creo que este cambio, si alguien lo ejemplifica bien, lo ejemplifica mejor que cualquier otra institución, son las Fuerzas Armadas. Y a eso me he dedicado, señores académicos, los 20 años que restan desde que dejé mis posiciones en defensa, y alguno aquí lo sabe, a hablar de cómo las Fuerzas Armadas han sido el grupo institucional que mejor se ha adaptado a la nueva situación. Cuando se presumía, por casi todos los que presumían de algo, de ser el más renuente. Yo soy testigo, por suerte presencial, de que lo cierto es exactamente lo contrario. Entonces, esa correlación entre el cambio de España y el cambio de las Fuerzas Armadas será lo que les diga después cuando llegue a las conclusiones. Pero nos queda la tercera etapa, la llamada de Aznar en el año 96. Para mí me cogió completamente de sorpresa y además fue una llamada donde me ofrecía no un ministerio, sino elegir entre 6 u 8 ministerios. Y ahí pude elegir. Y elegí defensa básicamente por 2 razones. Una, tenía ya una cierta experiencia y sabía que iba, pero había una razón más importante. Yo había conocido a los militares y sabía de su lealtad y de su competencia profesional. Yo, que, como les he dicho, no he pertenecido nunca a ningún partido político, no quería estar al albur de alguno de un partido o del otro partido que pudiera quebrantar el principio de lealtad. Y yo estaba seguro que eso sería posible solo en el Ministerio de Defensa, y así fue. Y así fue, y así hay que reconocerlo. Hubo, sin embargo, injerencias políticas. En la toma de posesión, un vicepresidente político del gobierno vino a, digamos, a ensombrecer la figura del titular, pero no tenía mucha importancia. Quiso intervenir en la formación del equipo, pero yo, ese sí, me negué en redondo y elegí un equipo militar, aquí hay algunos de sus cualificados representantes, y un equipo civil al que le pedí solo, digamos,
honradez profesional, que para mí se traducía en que ganaran más en la vida civil que si entraban en la vida política, y luego que tuvieran competencia profesional como se elegía a los militares. Amor a España y a las Fuerzas Armadas y honradez. Por aquel entonces, un ilustre catedrático de universidad me dijo: mire usted, hace 15 años los peores estudiantes de doctorado eran los militares. Hoy puedo decirle que los mejores estudiantes de doctorado son los militares. No lo digo yo, no lo pienso yo, fue un profesor de prestigio en la Universidad de Madrid el que dijo eso. En aquel tiempo, en el tiempo como ministro, hubo un asunto muy desagradable, que era la desclasificación o no de unos papeles del CSIC, que pedía la oposición, en ese caso el Partido Popular, estoy hablando antes de abril del 96, y que se negaba el gobierno. A mí me parecía, por manera de ser, soy proclive al pacto, a la mediación, al acuerdo, pero me parecía absolutamente intolerable el que a personas, agentes militares y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que se están jugando la vida para dar información que puede salvar vidas, se descubriera, se hicieran públicos sus papeles. Desde luego no lo iba a dar. Pero había otra razón, más pragmática. Si España descubría sus papeles secretos, podíamos dar por seguro que ningún otro servicio de inteligencia nos iba a dar sus papeles secretos a España, porque España los iba a descubrir. De manera que me frené en redondo la posibilidad de dar ni un solo papel. Pero recuerdo que a instancias de Moncloa recibí en el Ministerio a un, por aquel entonces, muy cualificado director de periódico, que vino y me dijo suavemente: si descubres un papel, si desclasificas un papel, el que más rabia te dé, el menos importante, tal, yo diré que eres el mejor ministro de Defensa de la democracia. Pero si no desclasificas ninguno, prepárate porque te voy a hundir. Bueno, así fue. El resultado es que no se descubrió, no se desclasificó ningún papel. Pero ahora piensen ustedes en la tercera razón, que era la que más hacía que la oposición quisiera protestar. ¿Ustedes se imaginan en la España de 2021 que un partido político hubiera enjuiciado y pretendido meter en la cárcel al presidente Felipe González por no haber desclasificado unos papeles? ¿Se lo imaginan? Si ahora estamos deseando acuerdos entre políticos, ¿qué pasaría si la ruptura hubiera llegado hasta esos extremos? Yo creo que era de verdad imposible e intolerable. El presidente Aznar asumió la decisión como suya propia, pero eso no quitó que los demás ministros me miraran desde entonces con menor simpatía. Con eso se llega a la Directiva de Defensa Nacional, que tuvo solo 3 puntos: la profesionalización. Si me preguntan, tengo un sabor agridulce de la profesionalización. Me parecía, además de su utilidad para las Fuerzas Armadas, para la sociedad española, tenían un ramillete de justificaciones que yo sigo considerando vigente. Conocer más partes de la geografía, además de la que uno nace o donde está su familia, me parecía que era conocer la realidad de España de modo vertical, desde los analfabetos a los catedráticos. Me parecía que no debería abolirse una institución que probablemente la primera igualaba a todos los españoles. Pero la verdad es que se había dado unas leyes de objeción de conciencia poco antes, en los años 80 y tantos, que de verdad hacían el servicio militar el 10%, el 15%
de los que tenían menos medios de enterarse cuál era la realidad y no sabían que podían pedir la objeción de conciencia. España era el único país que si uno pedía objeción de conciencia se la daban sin exigir ningún requisito. Bueno, por eso digo, tengo un cierto sabor agridulce. Luego es verdad que muchos otros países occidentales siguieron el camino de la profesionalización. El segundo punto era la integración de España en la estructura militar de la Alianza. Yo entiendo muy bien las razones francesas de ser el punto de equilibrio entre aquel equilibrio este-oeste, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y jugaba porque tenía entidad para jugar ese papel de equilibrio. Me parecía que España no lo podía jugar y que no entrar en la estructura militar era perder ventajas para nosotros, muchas ventajas, pero una fundamental, que nuestras gentes, básicamente esta vez sí, nuestros militares, tuvieran más posibilidades de conocer a los militares americanos, ingleses, alemanes, franceses, y eso enriquecería a las Fuerzas Armadas como enriquecía al resto del tejido social español aquella internacionalización. Y la tercera era el fomento de la cultura de defensa. El general me decía que esta es una muestra de la cultura de defensa. Es verdad, pueden ustedes llenar el vacío que hay en España todavía sobre la cultura de defensa. Y con eso paso a las conclusiones. Tengo que decirles como primera conclusión que aunque toda mi familia materna era de estirpe militar, en concreto de artillería, yo no la conocí. Los más jóvenes fueron asesinados en la guerra y no la conocí. Pero para mí, conocer al estamento militar ha sido, sin ambajes, una de las más gratas sorpresas que he tenido en mi vida profesional. Me di cuenta que lo que se pensaba era absolutamente equivocado, lo que se pensaba en las élites universitarias españolas era absolutamente equivocado, y me pareció que uno hacía honor a la justicia si decía, si no la verdad, sí por lo menos mi verdad. En los 20 años en defensa he visto, y esta es la segunda conclusión, una profundísima evolución en el estamento militar, mucho mayor que en la sociedad civil. Antes les decía los cambios que había sufrido España. España se dio la vuelta como un calcetín. Lo siento, a España no llegó la industrialización como llegó a toda Europa. Nace en el Reino Unido, en concreto en Escocia, impregna el Reino Unido, pasa a Alemania, de ahí pasa a Estados Unidos, también Japón, Australia, y va inundando Europa. Pero aquí, cuando tenía que llegarnos la industrialización, que es la raíz de la riqueza, si cojean ustedes los libros de historia ahora, desde el tiempo de Cristo al siglo XIX, al siglo finales del XVIII, la riqueza se multiplica por 1,5. Del siglo XVIII a esta parte, la riqueza se ha multiplicado por 150. Entonces, esa lluvia de riqueza que inunda Europa, España es prácticamente ajena. El País Vasco y algunas zonas de Cataluña son las únicas excepciones. Guste o no guste, la industrialización en España se hace en los años del desarrollo de 1960 y siguientes, empezando por el plan de estabilización de julio del 59. Esa es la verdad. La diga Agamenón o su porquero, esa es la verdad. Entonces, esa evolución en que España, que tiene hoy todavía rasgos de potencia económica emergente, ese hace que casi toda la realidad española que intentamos interpretar en comparación con la de otros países europeos nos equivocamos. Nosotros, los Estados europeos, las naciones europeas, son ricas desde hace 200 años. Nosotros éramos pobres hasta nuestros abuelos.
Luego, no puede ser lo mismo el enjuiciar las reacciones de ingleses, franceses o alemanes comparados con las nuestras. Somos nuevos ricos y caemos en los pecados de los nuevos ricos. Pero dentro de ese enorme cambio, como les decía antes, para mí la mejor muestra es la evolución de las Fuerzas Armadas. Y les decía, al hablarles de la cría caballar, creo que la mejor manera de mostrar en lo que para mí, repito como en el título, un civil, el gran defecto para mí de España lo denuncia Ortega hace ahora 100 años, cuando habla de los compartimentos. Él escribía compartimientos estancos. Había que mirar cada uno a lo suyo y no mirar a lo de los demás. Todavía, por desgracia, hay instituciones, que no citaré, que siguen cerradas, mirándose hacia adentro, endogámicas, endoscópicas, y que no les preocupa el bienestar general. Era yo subsecretario, me permiten volver atrás, y recibo una llamada del presidente de la Federación Hípica Española. Cría Caballar tiene con diferencia el mejor caballo hípico de España. Ellos tienen un civil que es un jinete extraordinario, pero no se le deja al civil montar en el caballo militar. Ahora, desde el punto de vista de civil, no lo puedo entender. Entonces llamé al responsable de Cría Caballar. ¿Qué preferimos? ¿Que un caballo militar montado por un militar quede séptimo o que un caballo militar montado por un civil tenga la medalla de plata? ¿Qué preferimos? Bueno, lo siento, se enfadó mucho, pero el caballo fue montado por un civil, se pagó el seguro y tal. Yo creo que esta pequeña anécdota refleja el que hoy es impensable. Las Fuerzas Armadas de hoy están abiertas a la sociedad. Yo no digo que las de todo estuvieran cerradas, lo que digo es que estaban mucho menos abiertas que hoy y que ojalá todas las instituciones españolas se hubieran abierto al bien común de la misma manera que lo han hecho las instituciones militares, las Fuerzas Armadas. Para mí ese es el embrión, la mejor prueba del cambio que se han experimentado las Fuerzas Armadas. Yo ya no veo, en mi tiempo de ministro, ya no veo unas Fuerzas Armadas cerradas sobre sí mismas, de ninguna manera. Ha desaparecido el recelo y se han mostrado como lo que de verdad son servidores del bien público. De manera que para mí ese, ya les digo, es el elemento decisivo. Sin haber perdido la conciencia, y este es otra conclusión y otro elemento del cambio, sin haber perdido la conciencia de que son un elemento esencial de la vida nacional. Y cuando digo esencial, digo que pertenece a la esencia, que no se puede prescindir. En un reciente libro de un historiador británico muy sobresaliente, que se llama La guerra, ¿para qué sirve?, recoge una anécdota del año 1080, en que un príncipe persa le dice a su hijo: el reino se mantiene en pie gracias al ejército y gracias al dinero. El dinero se obtiene a través de las cosechas y estas mediante la justicia y la equidad. Por eso, hijo mío, debes ser justo y equitativo. Yo creo que ese sentimiento de que las Fuerzas Armadas son un elemento básico de la sociedad no se ha perdido. Y, por tanto, ahí tenemos un bien. Ahí tenemos un tesoro. El Código Civil define los tesoros como un depósito oculto ignorado de dinero, alhajas o bienes preciosos. Yo creo que tenemos ahí un tesoro. El problema es si lo utilizamos más o menos. Y para terminar, porque quiero someterme al tiempo, yo creo que habría un doble final. Por un lado, las Fuerzas Armadas, institución básica de cualquier sociedad civilizada,
y siento no tener más tiempo para glosar el discurso de Cervantes, que, entre otras cosas, dice: «Quítenseme de delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas, que les diré que no saben lo que dicen». Luego explica largamente el fin de las letras humanas, no de las divinas, es la justicia distributiva, dar a cada uno lo suyo, y entender y hacer que las buenas leyes se guarden. El de las armas, el fin de las armas es la paz. Ahí, en ese nudo, se encuentra la confusión de gran parte de la clase dirigente civil, que entiende que el fin de las Fuerzas Armadas es la guerra. Si hay una labor urgente de la cultura de defensa es convencer a la sociedad civil, no sé de qué manera, ustedes lo harán mejor, de que el fin de la milicia es la paz. Y cuando habla Cervantes de la paz, dice: el fin de las armas es la paz, el mayor bien de esta vida. Y se remite a la Biblia: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Si hay una petición de este exministro a la Academia de las Artes y las Ciencias Militares, es: por favor, extiendan esa verdad cervantina a toda la sociedad española. Lo necesitamos. Luego termina Cervantes diciendo: las leyes no se podrán sustentar sin las armas. Con ellas, dice, se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades y se aseguran los caminos. Yo creo que las armas y las letras no son opuestos, sino complementarios. En la medida en que un reino se encuentre seguro, puede dar más pábulo, puede dar más capacidad a las letras. Y en la medida en que se sienta inseguro, tiene que dar cabida a las armas. La pura fuerza es la tiranía, pero una república sin fuerzas es o la anarquía o la guerra. Por tanto, el problema es de predominio, de protagonismo. Cuanto más fuerte se siente, deben predominar las letras, como he dicho, y cuanto más débil, las armas. Así lo ha sido siempre en la historia. Sucesión de nuevos conflictos militares o de adelantos de la tecnología, habrá que ver si en el futuro lo seguirá siendo, pero hoy por hoy es así. Y termino definitivamente también con una cita del mismo autor, hemos hablado de las Fuerzas Armadas, el discurso de Cervantes referida a los militares. Y dice: los militares profesionales de la actualidad han elevado la lealtad, el honor y el deber al rango de virtudes cardinales, lejos del egoísmo monótono de la vida civil. El exministro que les habla esto lo suscribe y les digo, como colofón y para terminar, para mí los militares siguen siendo lo que definió Calderón, una religión de opresos raros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor ministro. Para finalizar, quiero en primer lugar dar las gracias a todos ustedes, a los que nos están siguiendo hoy, bien física, bien virtualmente, en este acto con el que la Academia de las Ciencias y las Artes Militares inicia su tercer curso académico. Especialmente gracias a mi ministro, porque lo ha sido y lo sigue siendo, por su disponibilidad para estar hoy aquí y por la magnífica conferencia con la que ha dado inicio a este curso académico. Señores académicos, en nombre de la Academia os agradezco el interés y la dedicación que habéis mostrado durante todo el curso académico pasado y que ha hecho posible que se llevaran a cabo todas esas actividades que nuestro secretario ha relacionado muy sucintamente a principio de este acto. Pero no solamente en número, especialmente en calidad, como consecuencia de los profundos conocimientos
que tenéis sobre todos esos temas sobre los que habéis estado tratando. Igualmente agradezco a la Fundación de las Ciencias y las Artes Militares que haya hecho posible, con su financiación y su apoyo, que todas estas actividades puedan llevarse a cabo. El resultado de ese esfuerzo conjunto de académicos, estructura, fundación, es que sobre el planeamiento que teníamos hecho desde el momento en que se creó la Academia, de pasar 3 años en una fase de desarrollo de la Academia, hemos podido ahorrar 1 año y hemos pasado de la fase de desarrollo a la fase de consolidación. Y eso, a vosotros, a los académicos, ¿en qué se traduce? Pues se traduce no en hacer más actividades, entre otras muchas razones, porque es que no hay semanas en el año para poder hacer más actividades. Es que ya tenemos todas las semanas del año llenas. Sino en intentar, si fuera posible, mejorar su calidad académica, pero especialmente nos tenemos que esforzar en difundir nuestras actividades. Y ese es el gran reto durante los 2 años que tenemos por delante en la fase de consolidación para llegar a alcanzar la última, que es la de plena actividad. Ese es el ilusionante reto que hoy, en este acto que da inicio a nuestro 3er curso académico, nos planteamos por delante para así poder seguir cumpliendo el objetivo de la Academia de potenciar la cultura militar y difundirla a toda la sociedad española, como nos decía nuestro ministro. En resumen, de materializar nuestro lema, el lema de la Academia que llevamos en nuestra medalla: Scire, conoscere, invenire, saber, conocer, descubrir, saber el pasado, conocer el presente, descubrir el futuro de nuestras Fuerzas Armadas y Guardia Civil. No será fácil, hasta ahora no lo ha sido, pero estoy convencido de que con vuestro esfuerzo, con vuestros conocimientos y con vuestra ilusión será seguro posible. Y nada más, reiterando a todos ustedes el agradecimiento por su presencia y su amable atención, declaro inaugurado el curso académico 2021-2022. Muchas gracias. Señoras, señores, les ruego que se pongan en pie para escuchar el himno nacional. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! Señores académicos, amigos, se levanta la sesión. Muchas gracias. Por favor, permanezcan en sus asientos mientras el cortejo sale y después saldremos todos los demás. Gracias. Igual que hemos entrado, ministro. Qué alegría. Me encanta. Muchas gracias.